El iceberg de los Juegos Olímpicos. Ojo, ¿qué puede ser esto? ¿Es interesante? En los Juegos Olímpicos de ¿Qué este pasa en año los Juegos pasaron Olímpicos de varias este año? cosas. Se abrieron Pasaron varias cosas, me dijo. debates interesantes, hubo Ajá. críticas tanto constructivas como destructivas y sucedieron algunos eventos emocionantes que van a quedar impregnados en nuestros recuerdos. En A realidad ver. estos eventos casi siempre nos dejaron anécdotas sorprendentes e historias inspiradoras, aunque considerando que en el deporte siempre se toman riesgos, también podemos contar numerosas tragedias y hechos desagradables que sucedieron en estos contextos. Como ya sabrán si vieron mi video del iceberg del mundo del modelaje, en este formato de videos voy a estar contándoles historias relacionadas con una temática desde lo más suave, como curiosidades e información de introducción, hasta los hechos más terribles que marcaron un antes y un después, en este caso en la historia de los Juegos Olímpicos. En el nivel 1 tenemos el origen de los Juegos. Sus inicios se Ajá. remontan a 2800 años atrás, donde en la región de Olimpia, en Grecia, se hacían celebraciones atléticas a donde acudían participantes de varias En ciudades-estado. Durante el Olimpia. tiempo que duraba el evento, las ciudades estaban en tregua olímpica, es decir, que acordaban ¿Y dejar de cuál es el lado todos objetivo? sus conflictos para tener una jornada deportiva pacífica. Luego de un tiempo, dejaron de celebrarse oficialmente porque ya existían eventos similares fuera de Grecia, hasta que unos 1500 años después, el historiador Volvieron. francés Pierre de Coubertin propuso que se renovaran a escala mundial para promover la unión de las Sí, naciones y la espiritualidad a través del Va. deporte. Fue así que los primeros Juegos Para promover la unión, yo siempre flashé que los Juegos Olímpicos se hacían para que quede agendado el mayor logro del cuerpo humano. Siempre. Y por eso siempre estuve en contra del antidoping. Tipo, déjenlos que se droguen y que hagan lo que más pueden hacer. ¿Entendés? Y que quede registrado. Igual nada, no, porque le hace mal al cuerpo y a la salud y todo eso. Obviamente no lo tiene que hacer. Pero siempre pensé que la idea era como dejar registrado como, mirá, un humano, el mejor humano, corre en 9,3 minutos. Ya. 9,3 segundos una cuadra, ¿entendés? Pum, el mejor humano salta 2 metros, 3 metros, por ahí. Salta 2 metros, 3 en alto. En largo se queda sin cachita de cosa y casi se la da contra la madera del fondo. ¿Entendés? Y así, siempre flashé que el flow era ese, como mirá, repicado, Delphi Pignatello nada rápido. Eso era el objetivo de los Juegos Olímpicos. Siempre. Y dije, déjenlos hacer trampas para que lleguen al máximo y que quede registrado que es lo más que se puede. ¿Entendés? Con drogas y todo esto. Este llegó a esto. ¿Entendés? Llegó a hacer en 3 segundos 2 cuadras. Una cuadra en 3 segundos. Sería una locura. O sea, seríamos rapidísimos. Como especie quedaría registrado que somos rapidísimos. Nada, boludo, porque yo flasheo eso siempre. modernos tuvieron lugar en Atenas en el año 1896. Pasando ahora al nivel 2, vamos a profundizar un poco más en Corredor casos descalzo. específicos, empezando por el misterioso corredor descalzo. Cuando se acercaban los Juegos Olímpicos de 1900, Yo corría descalzo de chiquito porque sentía que iba full rápido. 160, uno de los miembros del equipo de maratón se había lesionado jugando al fútbol, por lo que en su reemplazo incluyeron a un hombre proveniente de Etiopía que fuera de su país no era para nada reconocido. Aquel africano llamado Abebe Bikila nunca había Abebe participado en los Bikila. Juegos. De hecho, hasta hace pocos años antes ni siquiera se había planteado dedicarse a ese deporte, pero el día de la carrera se convirtió en una figura destacada, y no solo porque hizo todo el recorrido descalzo, sino porque también se llevó la medalla de oro volviéndose el primer africano en hacerlo y superó el tiempo récord mundial por 8 minutos, siendo que apenas era conocido en el ámbito. Los Bien. shorts y las multas. Como todo lo que requiere organización, cada deporte de los Juegos Olímpicos tiene su Una código de regla. vestimenta, y aunque Ah. esta debería ser lo más cómoda posible y funcional a cada práctica, parece que ese no es el caso del beach Qué volley. buena Las animación. mujeres que se desempeñan en este deporte tienen que usar unas bikinis con características específicas, Sí, aunque tapado. para muchas ese tipo de prenda no resulta la mejor opción a la hora de jugar, y más si por ejemplo están pasando por su periodo. Si bien el cambio de uniforme se viene claro. reclamando ¿No hace puedo jugar con mucho tiempo, este año el equipo femenino de Noruega se animó a dar un paso más y directamente se
sentaron a jugar con unas calzas cortas que eran mucho más modestas y cómodas que la bikini obligatoria. En consecuencia, las chicas fueron multadas, pero aceptaron pagar esa suma de 1.500 euros a modo de protesta para que esta situación se revise. En redes sociales el equipo recibió muchísimo apoyo y lograron abrir un debate sobre si realmente era necesaria aquella regla o solo era una costumbre que además estaría dificultando su desempeño, ya que la bikini en realidad no aporta ninguna ventaja a la hora de jugar. Las lesiones. Para este apartado decidí no seleccionar casos en los que las lesiones sean demasiado gráficas porque hay imágenes que me impactan demasiado y supongo que a ustedes también. Pero todos sabrán que este es un riesgo muy común. La plata, vos pensás en la plata. Algunos quedan fuera de competencia. Ya hay que ignorar algo por plata, otros deciden continuar a pesar de todo y en ocasiones terminan triunfando. En los Juegos de 1996, un grupo de gimnastas estadounidenses que se hacían llamar las 7 Magníficas habían logrado llegar a la final compitiendo contra un grupo de rusas bastante más experimentadas. Ambos equipos estaban parejos, hasta que las estadounidenses empezaron a fallar en sus saltos, siendo Kerri Strug la más afectada de todas después de haberse doblado el tobillo en una mala caída. Lamentablemente, en la última instancia, el equipo entero dependía de su resultado. De lo contrario, iban a perder la oportunidad de la patita chueca. Pero en lugar de rendirse, Kerri ejecutó sus maniobras aguantándose como pudo el dolor. Si bien en el primer intento su caída no fue óptima, decidió intentarlo nuevamente y lo logró, aunque el dolor inmenso que sentía la obligó a retirarse de rodillas, arrastrándose, convirtiendo aquel momento en una imagen icónica del deporte. Épico. Encontrar el límite entre... Alta fisura, se hizo mal el cuerpo igual, no sé si era tan importante, o sea, solo es una medalla que no cambia nada a gran escala, digo, para la humanidad por ahí cambia, pero... No importa, está bien ahí. Reforzarse al máximo y la roleó y dijo, es el momento, es ahora. Y dijo, tengo que rolearla. Conservar la integridad física es complicado en este ámbito. Y justamente eso fue tema de discusión en los recientes Juegos de Tokio gracias a la gimnasta Simone Biles, lo que nos lleva al siguiente punto. Siendo ganadora del oro 4 veces con apenas 24 años, en la actualidad no se encuentra en su mejor momento, ni física ni mentalmente. Pero en lugar de luchar contra lo inevitable, eligió bajarse de 2 competiciones para preservar mejor su salud. La chica contó que tomó esta decisión porque estaba sufriendo de un bloqueo mental importante que bajó su rendimiento físico y que la presión de la gente y los medios le estaban afectando demasiado. Si bien recibió mucho apoyo, no faltaron las críticas de aquellos que creen que la presión externa no es una razón válida para dejar a un lado la responsabilidad de competir, por lo que comenzaron a generarse debates en torno a los límites del deporte. Biles nos demostró que aunque sea sumamente importante la superación personal y enfrentarse a dificultades para mejorar, aprender a decir basta también lo es. De lo contrario, el deportista podría terminar perjudicado, ya sea a corto o a largo plazo. Es lo que en el nivel 3 de este iceberg vamos a ver casos un poco más controversiales, comenzando por la primera trampa. La primera persona en la historia de los Juegos Olímpicos que ganó gracias al engaño, o al menos la primera en ser descubierta, fue el corredor estadounidense Fred Lors, quien compitió en el año 1904 en una carrera de 42 kilómetros, de los cuales 17 de ellos fueron recorridos en el auto de su manager que lo venía siguiendo. Obviamente, apenas se supo esto, fue expulsado de la competencia y su nombre quedó manchado desde ese mismísimo momento. Boris el Tramposo. El esgrima también tiene una historia memorable y muy ingeniosa de engaño. Por si no conocen muy bien esta práctica, cuando un jugador toca a su oponente con la espada, se activa un sonido que lo confirma. Boris Onischenko se desempeñaba muy bien en este deporte. Sin embargo, en 2 ocasiones seguidas había jugadores que afirmaban no haber sido tocados por su espada, a pesar de que aquel sonido se había disparado. Ante los reclamos de ambos, la espada de Boris fue analizada por especialistas, quienes descubrieron que el atleta había armado un sofisticado sistema de cableado para que con un botón se activara el sonido que indicaba que había derrotado al rival. El hombre no solo fue expulsado de la competencia, sino que quedó escrachado para toda la vida y se ganó el merecido apodo Boris el Tramposo. Ícaro. Este es el nombre de un interesantísimo documental estrenado en 2017 y ganador de un Oscar que trata sobre el fraude del dopaje en los deportes. El director y ciclista Brian Fogel quiso a modo de experimento encontrar una forma de consumir sustancias que lo ayudaran a mejorar en el deporte sin dar nunca positivo en la prueba de dopaje, para demostrar que esto se podía hacer. Para hacer esta prueba se contactó con el director del laboratorio antidopaje de Rusia, pero a medida que fue tomando confianza con él, descubrió algo mucho más monstruoso.
Al parecer, ese mismo hombre había hecho desaparecer el positivo de más de 1000 atletas rusos en los Juegos Olímpicos y habría montado así la estrategia de manipulación de dopaje más elaborada en la historia del deporte. Lo que empezó como un inocente experimento terminó desmantelando toda una industria donde se intercambiaban y exportaban muestras de orina, se eliminaban archivos y se manejaba la información para cubrir que los atletas de Rusia en realidad estaban ganando porque consumían sustancias. Y encima, todo eso habría sido impulsado por el propio presidente. Cuando todo esto salió a la luz, Rusia quedó sancionada y sin la posibilidad de participar en competencias deportivas por unos cuantos años, incluyendo ¿no está Tokio Rusia? 2020 y hasta el Mundial de Qatar 2022. El héroe que se convirtió en villano. Es Si el bien que esta quería ver. anécdota no tiene que ver con ¿Sale ver trampas ese ni estafas, documental? sí se Sí, relaciona también lo con voy a falsas ver. apariencias. El sudafricano Omar Pistorius, quien corría con ayuda de dos Se cortó las patas. Soy violento. prótesis debajo de sus rodillas, se había convertido en un verdadero héroe después de ganar el oro 3 veces en los Alta Juegos imagen. Paralímpicos y encima llegar bastante lejos compitiendo en los Juegos regulares. Pero años más tarde, su fama de hombre ejemplar daría un giro inesperado después de que lo acusaran de dispararle a su novia en el día de San Valentín, aparentemente tras una escena de celos. Un ejemplo de que a veces las apariencias engañan y que el éxito profesional no determina cómo sos como persona. Claro. Ya en el nivel 4 tenemos que hablar No, de temas peor, más no estuvo tan sensibles bueno. y quizás con resultados más trágicos. Primero, con las consecuencias de la presión. El japonés Kokichi Tsuburaya demostró ser un excelente corredor ¿Cómo? al ganar la medalla de bronce en su propio país en 1964, año en que el misterioso corredor descalzo del que les hablé volvió a participar llevándose el oro por segunda vez. A pesar de haber sido la primera medalla que ganaba Japón después de 28 años, a Kokichi no le pareció suficiente y quedó muy angustiado por no haber terminado primero, por lo que para hacerle honor a su nación, se prometió a sí mismo que en los siguientes Juegos en México ganaría el primer puesto cueste lo que Pensé cueste. que se Lamentablemente, en harakirió esos ahí años nomás. siguientes, sufrió algunas lesiones que iban a dificultarle todavía más el triunfo, por Eso lo es que al harakiri. ver tan lejana la posibilidad de ser el mejor, tomó la triste Creo, no decisión tengo de ni idea. quitarse la vida antes de participar. ¡No! Lo hizo dejando una nota que decía: Kokichi está demasiado cansado para seguir corriendo. El calor infernal, el No, riesgo alta que corren frase los pensó. deportistas se La ve habrá reflejado pensado. mucho La habrá pensado y dijo, es tan buena que me tengo que suicidar para dejarla. O se quería suicidar y dijo, tengo que pensar una buena frase. Y aguantó unos meses más pensándola para morirse y poder dejar una frase igual. más cuando suceden No importa. tragedias como estas. Los Juegos de 1912 se dieron en Estocolmo, Suecia, en un momento en que ¿Por qué hacía tiene todo un bastante coso al calor. pito? Francisco Ay, me Lázaro, un saqué el corredor audio. portugués de 23 años, se había puesto un protector solar muy espeso en todo el cuerpo para resguardarse del sol durante la carrera que le esperaba. Sin embargo, el producto hizo exactamente lo contrario. Esa crema tan grasienta estaba obstruyendo sus poros, impidiendo que sudara correctamente. Así que, No. como consecuencia, se desmayó en plena carrera y fue trasladado al hospital, donde Implosionó. falleció después de haber alcanzado más de 40 grados de temperatura. Larry Nassar. Hace un rato hablamos de la gimnasta Simone Larry Nassar. Es como un que se mezclan. Sí, ve culo eso. Biles y su decisión de haberse apartado de algunas competencias por su salud mental. Y es que la chica no solo había pasado por Yeah. situaciones intensas de Big presión, brain. sino que también hace unos años había tenido que hacer una denuncia por abuso. Larry Nassar, el coordinador médico del equipo femenino de gimnasia estadounidense, fue acusado de esto mismo por más de 300 deportistas, muchas de ellas en ese entonces menores. Su método principal era usar excusas médicas e inventarse tratamientos que no existían para así poder tocar sus partes íntimas sin que ellas sospecharan que algo andaba mal. Sumando a eso que en su casa encontraron A ver esto, Tuki. material digital indebido Aguachín, el Larry. que involucraba también menores de edad, fue sentenciado a permanecer como mínimo Me parece 40 bien. años en prisión. Para el nivel 5 reservé dos momentos que Pónganme un segundo antes de la parte 5, si la quieren ver, denle like y esas cosas y vayan al original. Joda, sigamos. a diferencia del resto de los casos, significaron un peligro de muerte para varias personas. Una de ellas fue la tragedia de Moore. ¿No se hicieron olimpiadas en la Antártida? Deberían hacer una, como una épica en la Antártida, como nazi. O todas, de hecho, porque es como ahí todos tienen una parte y que sea como por la Antártida. El que gana más medalla de oro se queda con esta parte y así. Y todos se van quedando. Pero con reglas, no se puede hacer nada
no pueden ponerse a romper, no pueden poner... Sigue siendo la Antártida, como siempre. Pero, como sentimentalmente ganás una parte de la Antártida y como que controlás más parte del mundo. Porque, yo qué sé, Olimpiada, Flow, ganar y esas cosas, serio. ¿No? Estaría bueno, estaría... Múnich. En los Juegos de 1972, Alemania buscaba dejar atrás la mala imagen que habían tenido durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que el comité organizador había planteado no hacer controles tan estrictos y permitir que los atletas se movieran libremente sin usar ningún tipo de credencial. Parecía una buena idea, sin embargo, el equipo israelí se vio altamente perjudicado por la falta de medidas de seguridad. La noche del 4 de septiembre, 8 palestinos miembros del grupo Septiembre Negro ingresaron al complejo olímpico vestidos como deportistas y se colaron en la habitación de los atletas de Israel con suma facilidad, terminando con la vida de algunos de ellos y tomando a otros como rehenes, que igualmente más tarde también fallecieron en sus manos. Si bien la policía alemana intentó negociar con ellos, fallaron en el intento porque les faltaba personal y estaban todos mal comunicados, por lo que más tarde confesaron que no estaban preparados para una situación así. La tragedia de Atlanta. Esta vez en Estados Unidos también hubo un episodio que se llevó consigo algunas víctimas, heridos y muchos sustos. Los Juegos Olímpicos de 1996 no fueron solo un evento deportivo, sino que también se llevaron a cabo conciertos musicales con multitudes de gente que se juntaban a bailar y a festejar, por lo que los guardias de seguridad se tenían que pasear caminando por los predios para controlar que todo estuviese en orden. Mientras patrullaba, uno de ellos, llamado Richard Jewell, encontró una mochila de estilo militar escondida debajo de un banco. Sin necesidad de abrirla, intuyó que se trataba de un paquete sospechoso que podría contener algo peligroso. Cuando informó a las autoridades, estas incitaron a la gente a evacuar el lugar mientras inspeccionaban aquel objeto, el cual descubrieron que era un explosivo casero rodeado de clavos grandes. Lamentablemente, antes de completar la evacuación, el objeto fue detonado, causando un total de 111 heridos y al menos 2 vidas perdidas. Aquel guardia de seguridad que había informado a las autoridades fue consagrado como héroe nacional, aunque no pasó demasiado tiempo para que la gente empezara a sospechar que quizás él podría haber estado involucrado en ese accidente. Richard fue investigado y considerado persona de interés. Para colmo, tenía desde antes una mala reputación, aunque para su suerte se dieron otras 2 tragedias similares a la de los Juegos que se vinculaban con un hombre identificado como Eric Rudolph. Finalmente, este tipo fue declarado culpable y se descubrió que había planeado la tragedia por cuestiones meramente religiosas, ya que según él, los Juegos Olímpicos promovían la homosexualidad y el socialismo. Hasta acá llega entonces este pequeño iceberg. ¿Cómo fue? Bueno, muchas gracias por todo y recuerden que si quieren ver más así cosas, y no asustarse, tienen mi canal de Twitch. Que demuestra que en el ámbito deportivo todavía hay problemas que resolver y cuestiones que se tienen que debatir. Quizás por no querer arriesgar sus carreras, muchos atletas se quedan callados en lugar de contar los problemas por los que pasan, pero que un par de ellos se animen a hablar y a exponer con lo que se enfrentan es suficiente para que de a poco el mundo del deporte vaya cambiando, haciéndose más flexible y, lo más importante, tolerante con los errores. Muchas gracias por escucharme.